Si hay un Dios, ¿qué le pedirías si pudieras hablar con Él? ¿Preguntarías sobre el significado de la vida o qué sucede después de que morimos? ¿O tal vez sobre los antiguos poderes míticos contenidos en los libros religiosos? Piénsalo. Si pudieras mantener una conversación con Dios, ¿qué secretos del universo podrían revelarse? Desde que los humanos han existido, esto es algo que siempre se han preguntado. Pero de hecho, hay algunos que han ido más allá de simplemente preguntarse. Algunos que han seguido una conversación así, ¿qué aprendieron cuando lo hicieron? ¿Y qué puede decirnos su trabajo sobre la existencia de la humanidad? Sobre nuestro pasado y nuestro futuro. La respuesta comienza con un hombre llamado John Dee. John Dee nació el 13 de julio de 1527, en una familia de comerciantes en Londres, Inglaterra. A partir de este modesto comienzo, se convertiría en uno de los más grandes pensadores y figuras más influyentes de su época, dando forma al mundo en los siglos venideros. Su habilidad fue evidente desde una edad temprana. A los 15 años comenzó a estudiar en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo una maestría antes de cumplir 20 años. Hambriento por más, Dee dejó Inglaterra en 1547 y emprendió un viaje por Europa, estudiando y colaborando con las mentes más brillantes de la época mientras se movía por el continente. Durante más de una década aprendió matemáticas y cartografía de los maestros, así como secretos de la astronomía, la física, la medicina, incluso el misticismo y la alquimia, reuniendo sobre la marcha una enorme colección de libros, mapas, herramientas de cartografía y herramientas matemáticas. A su regreso a Inglaterra en 1558, el alijo de conocimientos que Dee había obtenido le valió un lugar como asesor principal y confidente cercano de la reina Isabel. Desde esta posición, Dee operaría en el corazón mismo de los grandes cambios que tenían lugar en la era isabelina. Se convertiría en un recurso invaluable para los primeros navegantes de Inglaterra, enseñándoles navegación matemática, preparando mapas y brindándoles varios instrumentos que había obtenido de toda Europa, sentando en el proceso las bases para la exploración del Nuevo Mundo por parte de Inglaterra. De hecho, Dee abogó firmemente por el establecimiento de colonias británicas en el extranjero, e incluso se le atribuye haber acuñado el término Imperio Británico. Cientos de años después, cuando el sol nunca se puso sobre el imperio global de Gran Bretaña, fue en parte gracias a John Dee. Al mismo tiempo que asesoraba a la reina Isabel, Dee acumulaba lo que se convertiría en la biblioteca privada más grande de Inglaterra, una asombrosa colección de libros sobre todos los temas y formas de pensamiento. Vendría gente de toda Inglaterra, y de hecho de toda Europa, para estudiar estos libros y pedirle a Dee su consejo y su perspicacia. Y sin embargo, a pesar de su éxito, a pesar de todo el conocimiento que había acumulado, John Dee estaba profundamente insatisfecho. Por completos que fueran sus estudios, no le habían dado los resultados que buscaba. Había llegado a los límites exteriores del conocimiento humano y descubrió que no iba lo suficientemente lejos. Necesitaba ir más allá. Dee creía que había una forma de hacerlo, una forma de obtener la sabiduría que buscaba. Sabía que dentro de la Biblia, patriarcas como Adán y Enoc habían podido hablar con Dios y los seres celestiales que conocemos como ángeles en algún momento del pasado distante, dándoles acceso a la sabiduría directamente de los cielos. Esto, creía Dee, era lo que tenía que hacer. Para obtener la sabiduría que le faltaba y que tan desesperadamente deseaba, debe buscar una consulta directa con los cielos. Curiosamente, esta idea en realidad no era tan inusual en la época de Dee. Muchos eruditos de toda Europa creían que la Biblia había demostrado que era posible conversar con los cielos y los seres superiores. Creían que el secreto para hacerlo era descubrir la lengua primordial de la raza humana. Al comienzo del libro de Génesis, Dios habla para que el universo exista, las primeras palabras pronunciadas en el idioma original de toda la vida. Cuando Dios crea a Adán, el primer hombre, es en este idioma original que Adán mantiene conversaciones con Dios y los ángeles en el jardín del Edén. Sin embargo, cuando Adán y Eva son expulsados del jardín, se pierde el conocimiento de este idioma original y nunca más alguien podrá disfrutar de la conversación familiar con los cielos que tuvo Adán, con una sola excepción, el patriarca bíblico Enoc. Dentro de las páginas de la Biblia, Enoc aparece solo un puñado de veces,
más prominentemente en Génesis capítulo 5, que establece que Enoc caminó con Dios, un pasaje que algunos han interpretado como que Enoc disfrutaba de una relación familiar con Dios. Pero esto no es todo lo que sabemos sobre Enoc. En 1946, el libro apócrifo de Enoc fue descubierto en medio del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, proporcionando un relato detallado de la increíble historia de la vida de Enoc, y de hecho una historia completamente diferente de la humanidad. Si bien los estudiosos de la época de John Dee no tenían acceso a este trabajo completo, tenían fragmentos del texto perdido que habían estado rebotando en los círculos académicos durante siglos. Por estos fragmentos supieron que Enoc había podido hablar con Dios y los ángeles en el idioma original de toda la existencia, que en efecto había visitado los cielos, donde le habían enseñado todos los secretos del universo, que él había anotado en un manuscrito que se había perdido en el gran diluvio de Noé. En consecuencia, los eruditos creían que si podían descubrir el idioma original de Adán, podrían conversar con los cielos y conocer todos los secretos conocidos por Enoc, los secretos conocidos solo por los seres en las estrellas. Descontento con el conocimiento que había acumulado de fuentes humanas, este era el objetivo de Dee, pero no podía hacerlo solo. Para lograrlo, necesitaría a un hombre llamado Edward Kelly. Aunque se convertiría en una figura muy conocida en toda Europa en la edad adulta, se sabe muy poco sobre los primeros años de vida de Edward Kelly. Algunos dicen que provenía de una familia educada y asistió a la Universidad de Oxford con el nombre de Edward Talbot, aunque no está claro por qué habría usado un seudónimo. Otros sugieren que comenzó como asistente de boticario, aprendiendo los secretos de la medicina cuando era joven, mientras que otros aún insisten en que comenzó como poco más que un simple notario en Londres. Independientemente de sus antecedentes, lo que se sabe con certeza es que Edward Kelly alcanzaría la prominencia internacional debido a su increíble asociación con John Dee. Todo comenzó a fines de la década de 1870, cuando Kelly viajaba por Gales. Una tarde se detuvo a pasar la noche en una posada anodina en un pueblo de montaña. Allí, el posadero, reconociendo a Kelly como un hombre de conocimiento, sacó un manuscrito viejo y andrajoso escrito en un idioma ininteligible y se lo mostró. El posadero le dijo a Kelly que durante las guerras religiosas que habían tenido lugar algunos años antes, un grupo de soldados protestantes había encontrado el manuscrito mientras saqueaban la tumba de un obispo católico rico, junto con dos inusuales bolas de marfil. Según el posadero, cuando los soldados rompieron una de las bolas, no encontraron más que un polvo oscuro en el interior, por lo que, creyendo que no tenía valor, lo tiraron. La otra bola, junto con el manuscrito, se la cambiaron más tarde al posadero por unas botellas de vino. Para muchos a quienes el posadero les había contado esta historia en el pasado, eso era todo. Una historia, contada de pasada y rápidamente olvidada. Pero Kelly sospechó que había más de lo que se veía a simple vista, por lo que se ofreció a comprar el manuscrito y el baile misterioso. Cuando más tarde examinó el manuscrito más de cerca, Kelly se dio cuenta de algo impactante. Este no era un manuscrito cualquiera, sino que, de hecho, parecía ser una copia del libro perdido hace mucho tiempo de Sandastan, que se decía que revelaba los secretos de la alquimia, es decir, la transmutación de los metales en oro. Si esto era cierto, pensó Kelly, entonces sabía lo que debía contener la bola, ese polvo oscuro que los soldados habían tirado. Abrió la bola para encontrar su propio polvo oscuro, y después de experimentar, Kelly tenía razón. El polvo era una pequeña cantidad de la piedra filosofal, ese material mítico que se usaba para convertir el metal en oro. Con un descubrimiento tan increíble, solo había una cosa que Kelly podía hacer. Debía llevar la pólvora y el manuscrito al hombre que sabía más que nadie sobre esas cosas. Debe llevárselos a John Dee. No fue difícil para Kelly obtener una audiencia con el gran John Dee, quien nunca rechazó la exploración del conocimiento místico. Sin embargo, por asombrosos que fueran los posibles secretos de la alquimia, Dee tenía otras cosas en mente. Le contó a Kelly sobre su búsqueda del idioma original de Adán y su deseo de conversar con los cielos como lo había hecho Enoc. Hasta ese momento había hecho múltiples intentos, pero no había encontrado nada más que un fracaso. Al instante, Kelly cambió de enfoque. Si esto era lo que buscaba Dee,
Kelly le dijo que estaba de suerte, porque de hecho, Kelly era un vidente, es decir, un medium visionario que podía recibir mensajes de un reino espiritual superior. Al principio Dee se mostró escéptico ante esta afirmación, pero después de que Kelly lo impresionó con una prueba, los dos hombres acordaron de inmediato formar una sociedad. A partir de 1581, Dee y Kelly trabajarían juntos en un intento de conversar con los cielos y aprender los secretos del universo. Dee registró meticulosamente cómo lo hicieron. De hecho, en realidad fue bastante simple. Los dos hombres se sentaban en una habitación y colocaban una piedra de adivinación en una mesa preparada. Esta piedra de adivinación era un espejo negro plano circular de obsidiana pulida, diseñado para ser un puente entre los mundos divino y terrenal. A partir de allí, Dee actuaría como orador, dirigiendo oraciones a Dios y a los seres celestiales, pidiendo que él y Kelly fueran dignos de la ayuda y comprensión divinas, mientras Kelly observaba la piedra e informaba de todo lo que veía. Según las notas de Dee, desde la primera vez que se sentaron a estas conferencias espirituales, descubrieron que después de un periodo de oración, una luz salía volando de la piedra de adivinación, vista por ambos hombres y hacia la cabeza de Kelly. Cuando lo hizo, la conciencia de Kelly se transformó y pudo recibir mensajes de los que pretendían ser ángeles en la piedra de adivinación. Los dos hombres descubrieron rápidamente que numerosos seres angélicos se le aparecerían a Kelly en este estado y que podrían responder las preguntas que Dee les dirigiera. Sin dudarlo, Dee comenzó a preguntar sobre Enoch, sobre los secretos que había aprendido mientras caminaba con Dios. A estas preguntas, un ángel llamado Ave respondió: El Señor se apareció a Enoch y tuvo misericordia de él. Le abrió los ojos para que pudiera ver y juzgar la tierra, que era desconocida para sus padres a causa de su caída. Porque el Señor dijo: mostremos a Enoch el uso de la tierra. Y Enoch era sabio y estaba lleno del espíritu de sabiduría. Y dijo al Señor: que haya memoria de tu misericordia, y que aquellos que te aman gusten de esto después de mí. Oh, no permitas que se olvide tu misericordia. Y el Señor se complació. Y después de 50 días, Enoch había escrito, y este era el título de sus libros, que los que temen a Dios y son dignos, lean. Para Dee esto lo confirmó. Enoch había recibido un conocimiento secreto de los cielos, exactamente el conocimiento que Dee estaba buscando, y de hecho había escrito estos secretos en su época. El siguiente paso era obvio. Dee preguntó a los seres celestiales si podía ver el trabajo de Enoch, la sabiduría secreta que había escrito. A esta petición, el ángel Iyemese respondió: no puedo traerte el bronce, pero puedo mostrarte los libros. ¿Qué significa esto?, se preguntó Dee. Poco después obtendría su respuesta. Durante una de sus conferencias espirituales, Kelly de repente informó haber visto un extraño alfabeto de 21 letras que aparecía en la piedra de adivinación. No se parecía a nada que ninguno de los dos hombres hubiera visto antes, un idioma totalmente desconocido. ¿Era este el idioma original de toda la existencia?, se preguntaban. ¿El idioma con el que se podía hablar a los seres de los cielos? Unos días después, a Kelly le empezó a aparecer texto en este alfabeto, escrito en forma de grandes tablas formadas por cuadrados de 49 por 49 llenos de palabras. El significado de estas palabras no quedó inmediatamente claro para Dee y Kelly, pero estaban convencidos de que estaban escritas en el idioma original hablado por Adán. En consecuencia, Dee nombró a las tablas Liber Loget, o el libro del discurso divino de Dios. Y se dio cuenta de lo que el ángel había querido decir cuando dijo: no puedo traerte el bronce, pero puedo mostrarte los libros. A Dee no se le daría el conocimiento registrado por Enoch, sino los medios y el lenguaje para acceder a tal conocimiento. Al principio, Dee llamó a este lenguaje angélico, el lenguaje de los ángeles o adámico, ya que Adán lo había usado en el jardín del Edén. Pero poco tiempo después pasó a conocerse como enoquiano, el lenguaje utilizado por Enoch para descubrir los secretos del universo. Todo lo que Dee necesitaba hacer era descubrir cómo usar este lenguaje enoquiano para acceder al conocimiento que buscaba tan desesperadamente. Pasó otro año antes de que apareciera un gran avance. Finalmente, durante otra sesión, un grupo de 48 llamadas fueron reveladas a los dos hombres.
48 invocaciones diseñadas para usar con las tablillas de Enoquiano que habían sido reveladas previamente. Como explicó el ángel Nalvaje, por lo tanto, debo instruirte e informarte, de acuerdo con tu doctrina entregada, que está contenida en 49 tablas, en 48 voces o llamadas, que son las claves naturales para abrir esas puertas de entendimiento, por lo cual tú tendrás conocimiento para mover cada puerta y para llamar a tantos como te plazca o se crea necesario, lo cual puede muy bien, justa y sabiamente, abrirles los secretos de sus ciudades y hacerles entender perfectamente lo que está contenido en las mesas. En otras palabras, estas 48 llamadas fueron la llave para abrir las puertas del entendimiento, la clave para acceder al conocimiento místico del que Enoch había estado al tanto. En sus notas, Dee se refirió a estas llamadas como las llaves angelicales. Pero había más que eso. Mientras Dee y Kelly continuaron conversando con los ángeles, aprendieron que abrir las puertas del entendimiento traería, en palabras de los ángeles, la llegada del fin de los tiempos. ¿Qué significaba esto exactamente? En sus notas, Dee escribió que creía que las llaves angelicales eran la clave para el misterio de nuestra creación, la edad de muchos años y la conclusión del mundo. Aún así, Dee y Kelly no habían descubierto cómo se podrían usar las llaves angelicales, cómo se invocaría el lenguaje de Adán y Enoch y qué significaría realmente el fin de los tiempos. Durante años, los dos hombres viajaron por Europa, dirigiendo sus conferencias espirituales y tratando de armar el rompecabezas. Durante este tiempo, su trabajo se hizo tan conocido que a menudo realizaban sus conferencias espirituales en presencia de nobles, reyes e incluso del emperador Rodolfo II, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en ese momento. Pero luego, antes de que pudieran resolver completamente el acertijo, sucedió algo que lo cambiaría todo. Durante una reunión con muchos grandes nobles de toda Europa en Praga, la capital del emperador Rodolfo, Kelly aprovechó la oportunidad para usar una mota del polvo oscuro que había adquirido del posadero todos esos años antes para convertir una pequeña pieza de metal en oro. Los hombres nobles quedaron asombrados y rápidamente se corrió la voz por toda Europa de que había aparecido un hombre que poseía los secretos de la alquimia perdidos hacía mucho tiempo. De repente, el equilibrio de poder entre Dee y Kelly cambió. Dee ya no era la estrella, el gran pensador del que todos buscaban consejo. En cambio, fue Kelly, a quien todos querían conocer y hablar. Como era de esperar, esta nueva fama hizo que Kelly comenzara a perder interés en las conferencias espirituales de Dee y dirigió su atención hacia la alquimia, creyendo que fuera su boleto a la notoriedad y la fortuna. Con Dee desesperado por continuar con su trabajo y Kelly ansioso por moverse en otras direcciones, su asociación se volvió tensa, descrita por quienes los conocían como pendencieros y tensos. Finalmente, Kelly se presentó con una afirmación que quizás estaba diseñada para romper su relación con Dee de una vez por todas. Le dijo a Dee que durante una conferencia espiritual, un ángel le había dicho que los dos hombres debían compartir todo, incluidas sus esposas. La sugerencia le causó una gran angustia a Dee, y aunque terminó aceptando compartir a su esposa, rompió su relación con Kelly casi inmediatamente después y regresó a Inglaterra. Los dos hombres nunca se volverían a ver. A su regreso a Inglaterra, Dee descubrió que su casa había sido asaltada durante su ausencia, y su preciosa biblioteca había sido dañada, con muchos de sus libros e instrumentos preciados robados. Pero fue peor que eso. En el tiempo que estuvo fuera, la actitud de Inglaterra había cambiado, volviéndose más hostil hacia las prácticas ocultas. Debido a que todos sabían lo que Dee había estado tratando de hacer durante su tiempo fuera, de repente se encontró condenado al ostracismo y menospreciado. Buscando recuperarse, Dee apeló a su vieja amiga, la reina Isabel, pero lo mejor que pudo hacer fue nombrarlo para un puesto apartado en el Christ's College en Manchester, donde sus colegas se burlaron de él y lo rechazaron. Cuando Isabel murió y fue sucedida por el rey Jaime I, la caída en desgracia de Dee fue completa. Desde una posición prominente, uno de los padres del Imperio Británico que daría forma significativa al mundo en los siglos venideros, Dee pasaría sus últimos años en la pobreza y la desgracia, antes de morir a fines de 1608 o principios de 1609. Kelly, por otro lado, obtuvo la fama y la fortuna que deseaba.
al menos por un tiempo. Con su supuesta experiencia en alquimia, que le valió el favor del emperador Rodolfo, recibió varias propiedades y grandes sumas de dinero, e incluso Rodolfo lo nombró caballero y le otorgó el título de barón de Bohemia en 1590. Solo había un problema. Kelly había recibido su fama y fortuna. Todo lo que necesitaba hacer era producir oro, lo cual, a pesar de su exhibición anterior, parecía incapaz de hacer. Poco después de recibir su título de caballero, Kelly fue encarcelado por Rodolfo, quien creía que podría huir sin haber cumplido nunca su parte del trato. Después de unos años, Kelly fue liberado de prisión bajo la promesa de continuar con su trabajo alquímico, pero cuando nuevamente no pudo producir oro, fue encarcelado nuevamente. En 1598, Kelly moriría mientras intentaba escapar de su encarcelamiento, cayendo desde una ventana y muriendo. Tanto para Dee como para Kelly, el final fue un tanto trágico, pero más trágico fue que nunca pudieron completar su trabajo, nunca pudieron desbloquear completamente los secretos del universo para poner en práctica el poder del lenguaje enoquiano y las llaves angelicales. Aunque Dee dejó numerosos manuscritos y cientos de páginas de notas, su trabajo se desvaneció en la memoria y en su mayoría fue olvidado. Esto fue hasta finales de la década de 1880, cuando se redescubrió su trabajo y todo cambió. Cerca del final del siglo XIX, surgió un grupo en Gran Bretaña conocido como la Orden Hermética del Amanecer Dorado, fundada por Samuel Liddell MacGregor Mathers. Amanecer Dorado, como se les conocía, era una sociedad secreta dedicada a la magia oculta, el misticismo y la metafísica, que operaba en las sombras del pensamiento dominante. En algún momento, a finales de la década de 1880, Mathers se topó con el trabajo de John Dee y Edward Kelly mientras buscaba manuscritos antiguos en el Museo Británico. Al reconocer la importancia de lo que había encontrado, Mathers inmediatamente comenzó a incorporar el trabajo en las enseñanzas y rituales ocultos de su grupo, sintetizando el lenguaje enoquiano y las claves angelicales de Dee y Kelly con la antigua magia egipcia y cabalística para construir un sistema integral que formaría la base del Amanecer Dorado. Si bien por sí solo el Amanecer Dorado tenía un impacto significativo en el renacimiento del ocultismo moderno que estaba teniendo lugar en Europa en ese momento, en ninguna parte su impacto sería mayor que a través de uno de sus alumnos estrella, un hombre llamado Aleister Crowley. Nacido el 12 de octubre de 1875 en Warwickshire, Inglaterra, como heredero de una rentable compañía de cerveza, desde muy joven quedó claro que Aleister Crowley era diferente. A pesar de su educación cristiana conservadora, el joven Crowley estaba profundamente interesado en las prácticas ocultas y las religiones misteriosas de Oriente, leyendo todo lo que podía conseguir e intentando implementar lo que había aprendido en su vida antes de llegar a la pubertad. Cuando llegó a la edad adulta, Crowley asistiría a la Universidad de Cambridge, pero se iría sin obtener un título en el momento en que recibió su herencia, y a los 23 años se unió a Amanecer Dorado, donde por primera vez estaría expuesto al trabajo de John Dee y Edward Kelly. En poco tiempo, Crowley demostró ser una especie de prodigio, ascendiendo rápidamente en las filas de la orden e incluso siendo instruido por el mismo Samuel Mathers. De hecho, fue tal prodigio que comenzó a perder la fe en el liderazgo del grupo, creyendo que podía estar haciendo lo mejor. En consecuencia, estableció su propia facción e intentó un golpe de liderazgo. Desafortunadamente para Crowley, este golpe fracasó y fue expulsado del grupo. Pero este no fue el final de su viaje oculto. Después de ser expulsado de Amanecer Dorado, Crowley dejaría Inglaterra y comenzaría un periodo de viajes por el mundo y exploración espiritual a través de India, China y Egipto, escalando montañas y visitando templos, fumando opio y consumiendo cocaína, y enfrentándose a numerosas amantes. En 1904, Crowley se encontraba en El Cairo, recién casado y viviendo en la ciudad durante su luna de miel. Fue allí donde tendría una experiencia que realmente cambiaría su vida. Según sus registros, mientras estaba en El Cairo, su esposa comenzó a sufrir periodos de delirio, durante los cuales le decía continuamente: «Te están esperando».
Cuando él le preguntaba quién estaba esperando, ella respondía, el dios Horus. ¿Qué significaba esto? Se preguntó Crowley si su esposa simplemente estaba histérica. Finalmente, un día, durante un ataque de delirio, ella le dijo que ha llegado el equinoccio de los dioses. Poco después, Crowley comenzó a escuchar una voz que decía ser Aiwass, el mensajero de Horus. En el transcurso de 3 días, Crowley escribiría todo lo que decía Aiwass. Mientras lo hacía, comenzó a creer que él mismo era la reencarnación literal de Edward Kelly, recibiendo las palabras del ángel Aiwass, en efecto, continuando el trabajo que Dee y Kelly habían comenzado tantos años antes. Estas palabras se convertirían en un manuscrito, que Crowley tituló Liber Alvel Legis, el libro de la ley. Según Crowley, Aiwass le había dicho que la humanidad estaba entrando en un nuevo eón, y que Crowley sería su profeta. Con esta revelación y su libro de la ley, Crowley fundaría su propia religión, a la que llamó Telema. En poco tiempo, Crowley comenzó a publicar trabajos sobre sus filosofías y enseñanzas, incluido el primer desglose completo del trabajo de Dee y Kelly, que tituló Un breve resumen de la representación simbólica del universo derivado del Dr. John Dee a través del adivinamiento de Sir Edward Kelly. A lo largo de su trabajo comenzó a surgir un concepto central, una fusión del trabajo de Dee y Kelly y el propio conocimiento de Crowley sobre las religiones antiguas del mundo. Comenzó con el cuerpo de luz, también conocido como cuerpo astral, un concepto que aparece en diferentes formas a lo largo de las tradiciones humanas. Como lo describió un erudito, el cuerpo de luz es una experiencia estática, mística o extracorporal en la que el viajero espiritual deja el cuerpo físico y viaja en su cuerpo sutil hacia reinos superiores. Si suena increíble, en realidad tenemos un video completo sobre el tema de la proyección astral, que incluye varios experimentos que prueban que la proyección astral es un fenómeno real. Para Crowley, viajar en el cuerpo de luz era una herramienta fundamental de Telema. Sin embargo, creía que iba mucho más allá de simplemente acceder a reinos superiores, ya que, de hecho, el cuerpo de luz era, en sus palabras, un almacén de toda experiencia. Haciéndose eco del trabajo de Dee y Kelly, Crowley afirmó que el cuerpo de luz se trataba de entrar en comunicación con individuos que existen en un plano más alto que el nuestro, elevándose a su nivel, para penetrar en santuarios protegidos de los profanos, establecer relaciones con sus habitantes que sirvan para adquirir conocimiento y poder o para ordenar el servicio. En otras palabras, fue el cuerpo de luz lo que fue clave para acceder al conocimiento que una vez poseyó Enoch. Pero Crowley fue más allá, ampliando nuevamente el trabajo de Dee y Kelly. Cuando habían hablado de que la apertura de las puertas del entendimiento era un precursor del fin de los tiempos, Crowley afirmó, el apocalipsis es una transformación mental que ocurrirá o está ocurriendo actualmente dentro del inconsciente colectivo de la raza humana. Lo que Crowley estaba diciendo era que el fin de los tiempos no sería literal como en la destrucción del mundo, sino que la apertura de las puertas del entendimiento representaba una especie de evolución mental que llevaría a la humanidad a un plano superior de existencia. Durante años, Crowley haría proselitismo de sus enseñanzas en todo el mundo, intentando provocar la transformación mental de la que hablaba. Quizás, como era de esperar, se convirtió en una figura altamente divisiva y controvertida en el pensamiento dominante. Pero esto no se debió solo a sus enseñanzas. Es cierto que Crowley era un usuario de drogas legendario. También disfrutó de una procesión interminable de parejas sexuales, tanto mujeres como hombres, como parte de lo que él llamó magia sexual, algo similar a lo que estaba realizando el místico ruso Rasputín. Estos hechos, junto con sus enseñanzas, significaron que Crowley fue denunciado por muchos pensadores prominentes de su tiempo y demonizado en los medios. De hecho, Crowley se apoyó en estas denuncias, llamándose a sí mismo la Bestia 666 para burlarse de aquellos en la academia y la alta sociedad que creían que él era el diablo. Eventualmente, sin embargo, las formas salvajes de Crowley lo verían desperdiciar su riqueza heredada, dejándolo vivir los últimos días de su vida sin un centavo en una pensión, donde murió de bronquitis crónica en 1947. Estuvo en muchos círculos durante su vida,
después de su muerte, su influencia y la influencia de sus enseñanzas realmente explotarían. 20 años después, cuando surgió un movimiento de contracultura en los Estados Unidos, muchas de las figuras más importantes de la época eran seguidores de Thelema y las enseñanzas de Aleister Crowley. Los Beatles, por ejemplo, fueron muy influenciados por el trabajo de Crowley. De hecho, tenían un apodo para él, Sargento Pepper. Es cierto, su álbum seminal de 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, recibió su nombre de Aleister Crowley, y su imagen incluso apareció en la portada del álbum. Cuando cantaron "Hoy hace 20 años, el Sargento Pepper le enseñó a tocar la banda", se referían a la muerte de Crowley en 1947, y a cómo Thelema les había enseñado sobre niveles superiores de existencia. Sin embargo, no estaban solos en ese momento. El guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, llegó a comprar una casa donde una vez vivió Crowley, en un intento de conectarse con el poder del hombre. Mientras tanto, Mick Jagger y David Bowie estudiaron las enseñanzas de Crowley, a veces juntos, lo que llevó a una teoría infame que habían dormido juntos, como Crowley, practicando magia de pareja en un intento de alcanzar una conciencia superior. Más que eso, las enseñanzas de Crowley ejercieron una gran influencia en los nuevos movimientos religiosos de la década de 1960 y más allá, ayudando a dar forma a las versiones modernas de Wicca y Tarot, e incluso brindando una base para L. Ronald Hubbard, quien fue un devoto seguidor de Crowley antes y luego partió por su cuenta y fundó Scientology. Más allá de la espiritualidad y la cultura popular, la influencia de Crowley también infiltró y dio forma al pensamiento científico. Uno de los pensadores más significativos de la década de 1960, el revolucionario psicólogo estadounidense Timothy Leary, que saltó a la fama por su defensa del uso de drogas psicodélicas para alcanzar un nivel superior de conciencia, estudió las enseñanzas de Crowley y las incorporó a su propio trabajo. Pero no se trataba solo de pensadores contraculturales como Leary. De hecho, uno de los científicos más importantes del siglo XX fue un destacado practicante del Thelema de Crowley. En las décadas de 1930 y 40, mientras Crowley predicaba una nueva forma de pensar, también se estaba produciendo un cambio de pensamiento en el ámbito de la ciencia espacial. Hasta ese momento, el campo de la ciencia espacial era visto como sinónimo de ciencia ficción, menospreciado y burlado por la mayoría de los académicos. Eso fue hasta que llegó un hombre llamado Jack Parsons e inventó el motor de cohete, convirtiéndose en el proceso no solo en uno de los fundadores del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, sino en una de las figuras más importantes en la historia del programa espacial de Estados Unidos. Hoy, Parsons es conocido como el padre de la ciencia espacial, y de hecho, su contribución a los esfuerzos de la humanidad por alcanzar las estrellas fue tan grande que en 1972, un cráter en la Luna recibió su nombre. Sin embargo, al mismo tiempo que realizaba su innovador trabajo sobre motores de cohetes, Jack Parsons era un destacado seguidor de Aleister Crowley. En la década de 1940, el mismo Crowley lo nombró líder de un convento conocido como Agape Lodge, donde los seguidores de Thelema vivían y realizaban ceremonias mágicas. De hecho, los colegas científicos de Parsons incluso lo recuerdan cantando en un idioma extraño mientras realizaba sus experimentos con cohetes, el idioma enoquiano de Dee y Kelly. Trágicamente para el mundo de la ciencia, Jack Parsons moriría joven, con tan solo 37 años, después de que un accidente en su laboratorio provocara una explosión. Si bien los investigadores que examinaron la escena concluyeron que Parsons debió haber estado mezclando químicos sin cuidado, lo que provocó la explosión, quienes lo conocieron dijeron que fue demasiado cuidadoso en su trabajo para haber cometido un error como ese. Curiosamente, según los informes, los primeros en responder en la escena encontraron el cuerpo destrozado de Parsons rodeado de extraños documentos ocultos. Es posible que no estuviera realizando un experimento de cohetes en absoluto, sino algún tipo de ritual oculto. Curiosamente, poco antes de su muerte, Parsons le había escrito una carta a Aleister Crowley, diciéndole que había estado realizando experimentos y acercándose cada vez más al éxito. Con este éxito esperado, Parsons escribió: "Babylon está encarnado en la tierra hoy, esperando la hora adecuada de su manifestación. Y en ese día, mi trabajo se completará y seré arrastrado por el aliento del fuego".
Parsons había estado trabajando para acceder a un plano superior de conciencia, como había enseñado Crowley. Había estado intentando abrir las puertas del entendimiento descritas por Dee y Kelly. Y si lo había hecho, ¿qué había salido mal? ¿O realmente había salido bien? Independientemente de lo que le sucedió a Jack Parsons, uno debe dar un paso atrás y examinar lo que estaba sucediendo de manera más amplia. Recuerda que los ángeles les habían dicho a Dee y Kelly que la capacidad de abrir las puertas del entendimiento desencadenaría el fin de los tiempos. Aleister Crowley amplió esto para afirmar que el fin de los tiempos fue, de hecho, una transformación mental que ocurrió dentro del inconsciente colectivo de la raza humana. Piensa en dónde llevaron el pensamiento y la capacidad humana los Beatles o Timothy Leary. Como el nuevo movimiento religioso, que continúa hasta el día de hoy, ha proporcionado nuevas formas de ver el mundo y conectarse con sus poderes. Piensa en Jack Parsons cantando en un idioma enoquiano perdido hace mucho tiempo mientras trabajaba en los experimentos de cohetes que permitirían a la humanidad una forma de pensar completamente nueva obtenida de la exploración del espacio exterior. ¿No es esto una transformación mental que ya está ocurriendo? ¿El resquebrajamiento, quizás, de las puertas de la comprensión? Y si es así, ¿qué podría venir después? Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios. Y una vez más, gracias por mirar. Gracias por vernos. Si disfrutaste el vídeo, haz clic en me gusta. Y si eres nuevo, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir futuras notificaciones.